Buenas tardes. Vamos a continuar implementando los servicios de la clase Sectores Fábrica que modela una tabla de robots. La clase Sectores Fábrica está asociada a la clase Robot. En el video anterior declaramos el atributo de instancia T, implementamos el constructor y los 4 comandos. Vamos a enfocarnos ahora en las consultas. La consulta CAN-Sectores retorna la cantidad de sectores de la fábrica, es decir, el tamaño del arreglo. La consulta CAN-Sectores ocupados comienza declarando un contador, cuyo valor va a ser el que retorne al terminar la ejecución del método. Utilizamos la variable i como índice para recorrer cada sector. En cada iteración, el contador se incrementa en 1 cada vez que se encuentra una componente ligada, es decir, un sector que tiene asignado un robot. Y también se incrementa el índice. Les proponemos que verifiquen la implementación considerando que todos los sectores están ocupados, que ningún sector está ocupado, que solo está libre el primero o que solo está ocupado el primero. La consulta StarRobot se implementa como un recorrido no exhaustivo sobre el arreglo. Utilizamos una variable local está, cuyo valor va a ser el que retorna cuando termina la ejecución del método. La instrucción while incluye 2 condiciones de terminación. Se ha recorrido toda la tabla o la variable está ha tomado el valor verdadero. En cada asignación se compara el valor de la yésima componente del arreglo con el parámetro R. Si coinciden, la variable está toma el valor verdadero. Esto es, la iteración busca un sector que tenga asignado un robot con la misma identidad que R. Observemos que si R es nulo y hay un sector libre, el método retorna verdadero. La consulta existe sector será invocada desde la clase cliente para decidir si un valor entero cualquiera corresponde a un sector de la fábrica. Dicho de otra manera, si es una posición válida dentro del arreglo, es decir, si el parámetro S es mayor o igual que 0 y estrictamente menor a la cantidad de sectores. Robot sector retorna la referencia ligada al objeto que corresponde a la posición S del arreglo, es decir, el robot asignado al sector S de la fábrica y el método requiere que S sea una posición válida. Para decidir si todos los sectores tienen asignado un robot, no necesitamos un recorrido exhaustivo. Si encontramos una componente no ligada, sabemos que no todos los sectores están ocupados. Vamos a utilizar una variable local inicializada en falso. Si la variable nulo termina con valor falso, el método retorna verdadero, porque todos los sectores tienen asignado un robot. Si encontramos un sector que no está ligado a un robot, la variable nulo toma el valor verdadero y la consulta retornará falso. No todos los sectores tienen un robot asignado. En la implementación iteramos hasta recorrer toda la estructura o hasta que la variable nulo toma el valor verdadero. La variable i que permite acceder a cada sector se inicializa en 0 y se incrementa en cada iteración. La consulta Cant más energía utiliza un patrón conocido. Cuenta la cantidad de elementos que verifican una propiedad. Utilizamos entonces un contador que inicializamos en 0 y su valor va a ser el que retorne al terminar la ejecución del método. El bucle for recorre exhaustivamente toda la tabla. El contador se incrementa cada vez que encontramos un robot con más de G unidades de energía. Sin embargo, esta implementación va a funcionar adecuadamente solo en ciertas circunstancias. ¿Pueden descubrir cuándo va a funcionar bien? ¿O por el contrario, cuándo no va a funcionar correctamente? Solo funciona bien si todos los sectores tienen asignado un robot. Si el iésimo elemento del arreglo T es nulo, cuando reciba el mensaje obtener energía, se va a producir un error de ejecución. Antes de enviar el mensaje obtener energía,
debemos controlar si la componente está ligada, es decir, si la referencia no es nula. Para contar la cantidad de sectores que tienen asignados robots con energía suficiente como para dar exactamente G pasos, utilizamos el mismo patrón de algoritmo. Recorremos exhaustivamente cada sector. Cambia la propiedad que debe verificar cada componente. En este caso, para cada referencia ligada, enviamos el mensaje cant pasos al robot y comparamos el resultado con G utilizando el operador de igualdad. Nuevamente, resaltamos la importancia de interpretar correctamente la funcionalidad. La especificación indica que vamos a identificar los robots que puedan dar exactamente G pasos. La consulta cant diferentes cuenta la cantidad de robots diferentes asignados a sectores. La solución no parece corresponder a ninguno de los patrones de algoritmos que hemos diseñado hasta el momento. En este ejemplo, son 3 robots diferentes. Los hemos distinguido con colores, aunque la diferencia, por supuesto, reside en las referencias. Las referencias almacenadas con subíndice 0, 4 y 9 son iguales. También son iguales las referencias almacenadas con índice 1 y 6. El algoritmo recorre cada sector de la tabla. Si el sector tiene un robot asignado y el robot no ha aparecido antes, incrementamos un contador. De modo que en realidad sí podemos utilizar un patrón que ya habíamos definido. Volvemos a contar los elementos que verifican una propiedad dada. Solo que ahora la propiedad asume que hemos implementado un método para decidir si el iésimo elemento de la tabla aparece en las i-1 posiciones del arreglo. Para este ejemplo, en la primera iteración, cuando i tome el valor 0, esta antes debe retornar falso. Evidentemente, no hay ningún robot antes de la posición 0. El contador se incrementa en 1. Cuando i toma el valor 1, hay un robot en una posición anterior, pero no tiene la misma identidad. El contador se incrementa. Cuando i toma el valor 2, la referencia no está ligada. Cuando i toma el valor 4, esta antes debería retornar verdadero, porque hay un robot con la misma identidad en una posición anterior a 4. El contador no se incrementa. El recorrido continúa hasta que i toma el valor 12. La consulta está antes es bastante similar a está robot, solo que ahora no buscamos en toda la tabla, sino en los sectores anteriores al parámetro S. Observen que cuando se envía el mensaje está antes, el primer parámetro real, este sub i, que se asigna al parámetro formal R. Es decir, R mantiene la misma referencia que el sector i de la tabla. Vamos a implementar ahora al menos n ocupados, que retorna verdadero si la tabla mantiene al menos n sectores con robot asignados, esto es, al menos n posiciones ligadas. Antes de implementar la solución vamos a mostrar un ejemplo específico. Consideremos que n es 3. Si la tabla tiene 3 o más posiciones ligadas, la propiedad se satisface. Observemos que nuevamente no dibujamos el diagrama de objetos, sino una representación visual más simplificada, pero útil para diseñar la solución. La primera posición de la tabla está ligada, de modo tal que si encontramos 2 más, la propiedad se satisface. El segundo sector también está asociado a un robot, así que solo falta encontrar 1. El sector que corresponde al índice 2, en cambio, no está ligado. Seguimos necesitando un sector asociado a un robot. El siguiente sector tampoco está ligado. Pero cuando llegamos al sector con índice 4, encontramos que está asociado a un robot y el recorrido termina.
De modo que vamos a implementar un recorrido no exhaustivo. Solo vamos a recorrer toda la tabla si hay menos de n sectores ocupados o hay exactamente n y el enésimo corresponde al último sector. En cada iteración, si el iésimo elemento no es nulo, decrementamos el valor de la variable n. Al terminar, retorna verdadero si n es igual a 0. Observen que en este ejemplo ambas condiciones se verifican simultáneamente, es decir, I es igual a la cantidad de sectores y n es 0. Analicen qué ocurre si el parámetro n es 0, si es un valor negativo, si es mayor a la cantidad de sectores. Consideremos ahora la última consulta. El servicio n consecutivos iguales retorna verdadero si la tabla mantiene al menos n sectores consecutivos asignados a un mismo robot. En este ejemplo, si n es 3, la consulta debe retornar verdadero. Reiteramos que no estamos dibujando el diagrama de objetos, sino una representación visual diferente en la cual los colores denotan que se trata de una misma referencia. Si n es 4, debe retornar falso, porque hay 4 sectores asociados a un mismo robot, pero no ocupan posiciones consecutivas. En la implementación, si el iésimo sector mantiene una referencia ligada y es igual a la que sigue, incrementamos el contador en 1. El contador se inicializa en 1 porque si n es 2, basta con que el condicional se verifique una sola vez, para decir que al menos 2 sectores están asignados a un mismo robot. En caso contrario, volvemos a comenzar a contar. El método retorna verdadero si al terminar el contador es igual a n. El bucle itera para i tomando valores entre 0 y la cantidad de sectores menos 1, y mientras el contador sea menor a n. Noten que el resultado de n consecutivos iguales va a ser muy diferente si reemplazamos al menos n sectores consecutivos por a lo sumo n sectores consecutivos. La correctitud es uno de los criterios que se utilizan para evaluar la calidad del software. En HIPPO verificamos la funcionalidad y las responsabilidades de una clase para un conjunto de casos de prueba significativos. La correctitud de una solución está fuertemente ligada a la interpretación del problema. En nuestro caso, el problema está especificado a través de un enunciado que hay que leer atentamente antes de iniciar la resolución. Otro factor de calidad es la eficiencia. En nuestro caso debemos considerar, por ejemplo, si un recorrido debe ser exhaustivo o no. La legibilidad y el uso de estructuras de control adecuadas es otro de los criterios que utilizamos por el momento para evaluar la calidad.